Hola, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Arias, soy restauradora en el Museo del Prado. Trabajo en artes decorativas y restauración de metal y en la actualidad he realizado toda la restauración para las piezas del museo que se encuentran en la exposición de arte transparente, de cristal de roca. La conferencia de hoy gira en torno a este material, al cristal de roca. Es un cuarzo hialino. Actualmente creo que es un material poco conocido y valorado, pero hasta el siglo XVII fue considerado una piedra preciosa, tenía un gran valor y formaba parte de los gabinetes de maravillas más importantes que existían, de los reyes, de nobleza, en todas partes. ¿Se oye poco? A ver, es que hasta que me sitúe también yo, ahora se escucha mejor, ¿no? Bueno, les decía que la conferencia de hoy versa en torno al cristal de roca. El cristal de roca es un material actualmente yo creo que poco valorado porque lo confunden con el vidrio y no se le valora como se le valoró hasta el siglo XVII, que se le consideraba una piedra preciosa y formaba parte de los gabinetes de maravillas de los monarcas más importantes de la época y estaba muy valorado. Su nombre proviene del griego kristalos, que significa hielo, ya que en la antigüedad se pensaba que el cristal de roca era agua helada, destilada de las más puras nieves y solidificada en las entrañas de las montañas. Se le otorgaban cualidades mágicas como evitar las pesadillas, quitar la sed y curar el mal de ojo. Realmente, si visitamos una tienda de minerales actualmente, veremos que también sigue teniendo cualidades mágicas o que se le otorgan cualidades mágicas. Bueno, en la imagen pueden ver una cristalización de cuarzo hialino junto con uno de los vasos de la exposición, de los grabados de los vasos de la exposición. ¿Qué es el cristal de roca o el cuarzo hialino? Es una piedra. Es una piedra con una composición muy sencilla, es óxido de sílice, oxígeno y sílice. Es el mineral más abundante que existe sobre la superficie de la Tierra. Lo encontramos en la arena, en muchos guijarros, es muy abundante, pero cristalizado y transparente es muy escaso, muy escaso. Por eso tenía tanto valor. Puede aparecer tanto en geoda, y cuando crece en geoda forma estos cristales que ven aquí, esta maravilla, y también puede aparecer como bolos en el interior de las canteras, de las canteras de cuarzo. En esos casos suelen ser piedras grandes, con trozos con más impurezas, más opacos, y de pronto un área de cuarzo hialino totalmente transparente, que eso es una joya que en la antigüedad se valoraba muchísimo. Por lo tanto, cuando se encontraba un bloque de cuarzo con una buena zona transparente, de cuarzo hialino, se utilizaban tanto en joyería como si era de gran tamaño en este tipo de obras que vamos a ver en la exposición. Era como joyería de gran formato. El cuarzo hialino es el cuarzo puro, es sílice y oxígeno puro, es absolutamente transparente y, como ven, tiene este aspecto blanquecino. Sin embargo, si presenta impurezas, puede tomar algún que otro color. Por ejemplo, la amatista es el cuarzo más popular y puede alcanzar hasta un morado muy oscuro. El citrino, que es este que tienen aquí, que contiene impurezas de hierro y que le da ese color amarillo. El cuarzo ahumado, que es este que tienen aquí, que es grisáceo y a veces es tan oscuro que llega a ser de color negro. El cuarzo rosa, con trazas de titanio, de hierro y de manganeso. Y el cuarzo lechoso, que no tiene ningún color. El cuarzo lechoso es que durante la formación del cristal se le quedan dentro burbujitas de aire o de líquidos o algunas impurezas, y esas burbujas le dan el aspecto que ven aquí, de cuarzo lechoso. En la exposición tenemos dos piezas de cuarzo hialino y de cuarzo ahumado, que lo pueden ver en la sala. De esta pieza les recomiendo que miren las asas, son unos esmaltes maravillosos de unas culebras, y esta, que es una de mis piezas favoritas. Esta pieza ya veremos que todas estas piezas han estado muy tocadas, pero esta se conserva posiblemente tal cual fue creada. Es un velón
y se utilizaba para poner velas de cera. Y cuando lo vean, fíjense, porque toda la decoración que tiene de volutas imita el movimiento del humo. Es una belleza espectacular, a mí es una pieza que me encanta. Y el cuarzo que tiene en la tapa y que tiene por debajo es una maravilla. Bueno, entonces, ¿qué es un cristal? ¿Por qué el cuarzo es un cristal? Los materiales cristalinos son siempre materiales sólidos que sus átomos o moléculas se organizan en unos módulos básicos que se van colocando uno junto a otro de una forma ordenada. Es decir, forman los átomos o las moléculas, forman estas estructuras que pueden ser cúbicas, tetragonal, hexagonal. Entonces, dependiendo de cómo cristalizan, al irse juntando uno al lado del otro, conseguimos un volumen relacionado con la forma de cristalización básica. En el caso del cristal de roca, la forma de cristalización es hexagonal o trigonal y forma este tipo de cristales, si es trigonal o si es hexagonal. Esto lo vemos en la naturaleza cuando tenemos alguno como este, o cuando es hexagonal da este tipo de formas. El cuarzo se forma muy lentamente, la cristalización es muy lenta y ese crecimiento se puede ver cuando vean cristales de cuarzo sin pulir, porque ahora en los comercios siempre te los pulen para que brille más, pero cuando ven un cristal de cuarzo recién sacado de la cantera, tiene estas líneas que son las líneas de crecimiento. El cuarzo, si el cristal crece correctamente, tenemos un cuarzo hialino, pero habitualmente los cristales cuando van creciendo unos se encuentran con otros, al encontrarse se adaptan un cristal al otro, hay zonas de unión que son zonas más frágiles, zonas más blandas, luego también si tienen impurezas de tierras, de otros minerales, al ir creciendo el cristal va englobando esas impurezas, esos burbujas de gases, burbujas de líquidos, y todo eso se va quedando dentro del cristal, dejando zonas más turbias o más opacas, que no es el cuarzo hialino del que estamos hablando. Aquí lo pueden ver. Ven, por ejemplo, esta lámina que se ve dentro del cuarzo, que es una zona donde han quedado burbujas y se ve la línea blanca. Aquí también la veis. ¿Qué son? Si vemos esas burbujas con el binocular, y las ampliamos, vemos que el cristal, al ir creciendo, al encontrarse con la burbuja o al encontrarse con la impureza, lo que hace es rodearlo, lo engloba, pero siempre dejando esa forma geométrica. Ven cómo ha metido la burbuja dentro y cómo crece en torno, pero siempre con esas estructuras geométricas del crecimiento cristalino. Estas formas creo que se llaman, bueno, lo he visto en geología, que se llaman estructuras de huevo frito, que me hizo mucha gracia el nombre, que es el círculo con el crecimiento y se utiliza para distinguir los cristales auténticos muchas veces de las falsificaciones de resinas o de este tipo de estas estructuras. Bueno, como ven, bueno, no sé si se nota en la foto, pero estas inclusiones suelen seguir alguna línea de crecimiento del cristal y suelen ser como paños, como velos, que van dentro del cuarzo hialino. Eso durante la talla lo intentaban evitar, es decir, siempre se buscaban las zonas de piedra más transparentes, intentaban evitar las zonas con estas burbujas. Por ejemplo, aquí las tienen en el vaso de la vendimia, ven cómo están aquí estas zonas como veladas, ahí están todas las burbujas del cuarzo. También lo pueden ver en esta copa maravillosa. Bueno, es que yo estoy muy enamorada de estas piezas, todas me parecen maravillosas de tanto verlas. Que ven por aquí todas esta especie como de ondas que hacen todas estas inclusiones gaseosas o líquidas que tiene dentro el cristal. Este es el vaso de las 4 estaciones. Si suben a ver la exposición, fíjense, porque este vaso en la parte de arriba es un cuarzo muy limpio y en la parte de abajo debía tener más inclusiones que tallan para ocultar un poquito, y la zona de las burbujas lo utilizan como hay una batalla de tritones y de peces. Parece que salpican, son como las gotitas que se salpican los unos a los otros. Es decir, los artistas intentaban camuflarlo o evitándolo en la talla o intentando introducirlo en el dibujo, o si no les queda otro, pues se quedaban, no había problema. Este es curioso porque en este cristal encontramos que dentro tenía una inclusión de cuarzo ahumado. Pensábamos que eran las inclusiones, pero sin embargo aparecieron estas inclusiones de cuarzo ahumado.
Si suben a ver la exposición, verán, la foto no es muy buena, es muy difícil fotografiar estas piezas porque son transparentes, pero este vaso, que es una preciosidad, este viene de Florencia, la zona de aquí abajo debía tener una inclusión oscura, con restos de algún mineral, y para quitarlo, si suben, verán que han tallado muchísimo el vaso hasta eliminar todo. Y también, por ejemplo, los troncos de los árboles van siguiendo las vetas de estos fallos de cristalización para intentar taparlas o disimularlas. Utilizan los árboles siguiendo las vetas. Y ahora vamos a hablar del vidrio. Me interesa mucho que esta conferencia sirva para distinguir el cristal de roca del vidrio, que es lo que confunden siempre. Confunden el cristal actual con el cristal de roca. ¿Qué es el vidrio? En la antigüedad, el hombre se dio cuenta que el sílice, es decir, la arena, como os digo, el mineral más abundante que se encontraba en la arena de la playa, en algunos guijarros, si se calentaba se fundía. Sobre todo si le añadían un fundente que baja la temperatura de fusión y en torno a 1500-1700 grados la sílice funde. Funde, se pone pastosa, pegajosa, ustedes habrán visto soplar vidrio, y cuando enfría recupera un aspecto vítreo parecido al cristal de roca, no del todo, pero parecido, porque al fin y al cabo es sílice también. Es sílice con otros componentes fundentes, estabilizantes, pero la base es sílice. ¿Por qué se diferencia el cuarzo hialino del vidrio en la estructura? El cuarzo hialino es cristalino, tiene esta estructura de cristales, mientras que el vidrio es amorfo. El vidrio, cuando se le da temperatura, los cristales que han formado el cuarzo, con la temperatura se ponen blandos. Entonces, eso permite modelar la pieza, pero luego, como enfría muy rápidamente, no da tiempo a que cristalicen de nuevo, con lo cual la estructura es amorfa. Creo que es el único sólido amorfo que es transparente, el vidrio. ¿Qué ocurre? Que también durante el proceso de fabricación del vidrio, también a veces se quedan burbujas dentro, pero fíjense qué diferentes son. Estas burbujas de aire, al estar en una masa gelatinosa, lo que tienen es el aspecto de burbujas. Son redondeadas o son alargadas en dirección a cómo han soplado el vidrio, pero son muy distintas a las de un cristal. Estas estructuras que os dije antes, que se denominan de huevo frito, no tienen nada que ver con estas estructuras que son simples burbujas en el vidrio. ¿Por qué el cristal de roca fue tan valorado hasta el siglo XVII si ya existía el vidrio? Porque el vidrio, cuando comienza la técnica, poco a poco se va perfeccionando, pero aquí les he puesto vidrio fenicio, esto es un vidrio romano y esto es un vidrio medieval. La técnica se va perfeccionando, pero los materiales que utilizan no están del todo limpios, tienen muchas inclusiones, tienen impurezas, con lo cual siempre son vidrios coloreados, no consiguen un vidrio absolutamente transparente, siempre tiene burbujas, siempre tienen impurezas, es decir, nunca alcanzaban la transparencia que tenía el cristal de roca que ven aquí abajo. Esto es un ajuar que se encuentra en el Museo de Cádiz, a mí me encantó. Es el ajuar de una niña que tenía un ajuar riquísimo, no sé de quién era hija, pero era riquísimo, y sus juguetes estaban hechos con cuarzo, con cristal de roca. Y está en su ajuar. Esto es una Venus romana que se encuentra en la Getty, y como verán, era imposible alcanzar la transparencia, el hielo que ellos veían, el hielo solidificado, era imposible alcanzarlo con el vidrio. La técnica del vidrio fue evolucionando y hasta llegar al punto álgido, que quizás es el vidrio de Murano, el cristal de Murano. Es el que más se acerca en transparencia, en color, es el más vivo. Sin embargo, el problema es que el cuarzo es una piedra que se puede tallar, que se puede pulir. Sin embargo, el vidrio tiene una estructura amorfa, es mucho más frágil y no se podía tallar. Si tú acercabas una rueda de talla al vidrio o lo intentabas pulir, estalla, no tiene la suficiente fuerza. Por esa razón, el cuarzo siempre consiguió más brillo y consiguió la transparencia que se buscaba en esa época. El vidrio de Murano, el cristal de Murano, no se podía tallar. ¿Qué ocurre? Que no se pudo tallar y por eso tuvo tanto valor el cristal de roca hasta finales del siglo XVII. A finales del siglo XVII, en las fábricas de vidrio de Inglaterra, estaban buscando la forma de abaratar la producción.
querían ver la forma de hacer un vidrio más barato. Y una de las ideas era abaratar en el combustible. Estaban buscando la forma y una idea fue, en vez de utilizar madera, que era muy caro, utilizar carbón. Pero el humo del carbón afectaba a la frita del vidrio, le cambiaba el color, daba muchos problemas. Entonces estaban buscando técnicas nuevas. Hicieron crisoles cerrados, estaban dándole vueltas. Y en una de las ideas se les ocurrió, para ver si abarataban, en vez de utilizar sosa, que es el fundente que se había utilizado hasta el momento, que es un óxido de sodio, utilizar minio, que es un óxido de plomo, perdón. Es un óxido de plomo. Y, fortuitamente, descubrieron un cristal, el que llaman cristal Flint, que es un vidrio con plomo en el interior, que resultó salir un vidrio absolutamente transparente, muy transparente, incoloro, que tenía una sonoridad especial y que además era muy duro. El plomo, lo más importante es que endurece el vidrio. Y ese, al ser duro, se podía tallar. Es decir, habían encontrado el sustituto del cristal de roca. Se podía imitar. A partir de ese momento, si hasta ese momento el cristal de roca era una gema, realmente lo tallaban los mejores artistas, los joyeros. Veréis que luego las familias que trabajaban el cristal de roca eran muy valoradas socialmente en el Renacimiento porque realmente eran grandes artífices. Elaboraban piezas carísimas. Entonces, claro, en esas piezas carísimas se metían los mejores autores. En el momento que tú una pieza la puedes tallar y si te estalla o se te rompe, la vuelves a mandar al crisol y la vuelves a tener otra vez para volver a tallarla, se abarata ese material y, evidentemente, los artistas no se van a volcar en ese material. Por eso, a partir de finales del 17, el cristal de roca se deja de trabajar y la gente lo empieza a confundir con el cristal, porque como el cristal Flint, el vidrio Flint o el cristal Flint, es que es un lío, imita tan bien el cristal de roca, lo llaman cristal. Incluso en la actualidad, si ustedes se meten en los nombres industriales, se denomina vidrio el vidrio que no tiene plomo y se denomina cristal al vidrio que tiene plomo en composición. Entonces, al llamar cristal a todo, es cuando hemos creado esa confusión que la gente no distingue el cristal de roca o el cuarzo del vidrio. Pero de lo que vamos a hablar en esta conferencia es de la roca, de la piedra, de la gema. No vamos a hablar del vidrio. A partir del siglo XVII, el descubrimiento se expande rápidamente por toda Europa y aquí, por ejemplo, ya tienen unos vasos de vidrio de la granja o cristal de la granja de mediados del siglo XVIII que, como ven, ya están tallados, porque al ser más duro ya permite que se tallen. La evolución de la técnica y la mejora de los vidrios cristal pues nos han llevado al cristal de Bohemia, al cristal de Baccarat, al Swarovski, que la gente confunde con cristal, pero no es cristal, es vidrio. Y una cosa curiosa que he descubierto preparando esta conferencia es que para el reciclaje del vidrio, en los contenedores verdes solo se puede echar vidrio, no se puede echar cristal. No sé cómo lo van a diferenciar ustedes, tampoco sé cómo diferenciarlo, pero el vidrio que tiene plomo no se debe echar al contenedor verde. No sé cómo lo vamos a diferenciar, pero lo dicen. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el cristal vidrio y el cristal hialino, el cuarzo? Realmente, actualmente se hace tan bien que tampoco hay tanta diferencia. Yo la veo, aparte de cuando veo las piezas de cerca, del tacto, porque tengo la suerte de poder tocarlas y de verlas de cerca y de ver lo finas que son, se ve muy bien con la luz. Si alguna vez tienen la oportunidad de tener algún cristal de roca, un cuarzo, y lo iluminan, verán que la luz dentro, como es cristalino, circula por dentro. Es como que lo dirige. Tú acercas un color y rápidamente todo el vaso transmite esa luz, transmite ese color. Entonces, si tú pones el vaso contra un fondo y lo iluminas, las sombras que da son como de fuego. Sale la sombra del vaso y salen los rayos de luz. Como ven aquí, esto es un interior, esto es la iluminación, esto es uno de los vasos del tesoro, este es de cristal de roca. Ven cómo la sombra que da tiene como focos de luz. Sí, al vivo es mucho más bonito. Sin embargo, un vaso de vidrio, como tiene una estructura amorfa, ven que la sombra que da es mucho más simple.
porque la luz atraviesa normal, no tiene esos circuitos. Este es también un cristal de roca, y vean cómo la sombra se ilumina como si fuera fuego. Este lo puse porque al ser más sencillo, se parece más al vaso, para que no me dijeran que era por la talla. Este es más sencillo y vean cómo la zona lisa de arriba de este cuenco, miren qué sombra da, qué juego de luces y de rayos. Es una preciosidad. Bueno, vamos a pasar a la producción de estos objetos maravillosos, como lo llamaban en aquel momento. La exposición trata de los vasos de Milán, los que se fabricaron en Milán en el siglo XVI, en pleno Renacimiento, cuando Milán era español, también hay que decirlo. Y Milán en ese momento era el centro de la industria del lujo. Quizás lo sigue siendo actualmente, pero en ese momento lo era. Tenían los clientes más ricos de todo el continente, y los artistas y artesanos milaneses trabajaban para surtir de toda clase de objetos curiosos a las cámaras de maravillas que se llevaban en ese momento. Todos los nobles en el siglo XVI era muy habitual tener la cámara de maravillas. Eran estos objetos raros, especiales, que se guardaban celosamente en estas cámaras, que eran este tipo de objetos que verán en el Tesoro del Delfín, con gemas muy especiales, coloreadas, cosas raras, exóticas. Y las colecciones eran carísimas. Lo que se pagaba por aquellas piezas, si van a ver la exposición, verán, por ejemplo, que el precio del Tiziano de Carlos V en la batalla de Mühlberg, uno de los cuadros más importantes para Carlos V, porque fue una referencia de cómo se representaba al rey, creo que estaba valorado en 200 ducados, mientras que estas piezas están valoradas en 3.000 ducados, o esas diferencias de precio. Entonces, yo siempre digo que es como joyería de gran formato. Todo esto se fabricó sobre todo en Milán. Milán tenía una tradición ya de talleres lapidarios que hacían gemas y que tallaban a principios del siglo XVI. Lo que ocurre es que a mediados del XVI Florencia tiene una crisis, los talleres de Florencia van bajando, los talleres de lapidarios. Además, Milán tenía cerca los Alpes, de donde venían bolos importantes de cuarzo y alino y de otros tipos de minerales, con lo cual consiguieron piezas muy buenas, y a partir de la segunda mitad hubo un desarrollo bestial, bueno, un desarrollo impresionante de todos estos talleres. También puede estar relacionado en una visita de Leonardo da Vinci estuvo en Milán a finales del siglo XVII, pasó casi 17 años allí. A principios del XVI también pasó 16 años viviendo en Milán, y se sabe que posiblemente visitaría los talleres, y hay muchos dibujos. Hay dibujos suyos de máquinas para perforar cristal, otra para tallar camafeo, ruedas para desbastar y tornear, un torno similar a los modernos, molinos de pedales. Es decir, yo creo que él, dado la personalidad que tenía, que le interesaba todo lo que fuera maquinaria, debió mezclarse con los talladores, y a todo esto que les he contado anterior se junta un desarrollo técnico muy importante, posiblemente viniendo de Leonardo da Vinci. Hay artistas, por ejemplo Fontana, que ya veréis algunas obras suyas, que dice que todo lo que aprendió lo aprendió de su maestro Leonardo, con lo cual ese desarrollo técnico también pudo estar muy relacionado con Leonardo da Vinci. Bueno, no solamente se hacían este tipo de vasos, Milán en ese momento, pues en textiles, daba textiles, unos bordados maravillosos, talla de camafeos, las armaduras. Si van al Palacio Real y ven las armaduras de Carlos V que se fabricaron en Milán, son espectaculares. Era el lujo, era el centro del lujo. En el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI, es cuando se desarrollan todas estas familias. Los talleres funcionaban más bien por familias. Familias de trabajadores, de lapidarios. Eran familias, no eran como los pintores. Tengan en cuenta que en ese momento los pintores se les consideraban artesanos. ¿Se acuerdan de la lucha que tuvo Velázquez para intentar, más adelante, para intentar que se le reconociera caballero? Pero siempre los pintores se les consideró a los escultores artesanos. Sin embargo, los talladores de piedra, los joyeros y lapidarios eran muy valorados, eran familias nobles muy valoradas en Milán en aquella época, con mucho dinero y mucha importancia. Las familias que se desarrollaron en esa época, bueno, la más importante son los Miseroni, fue una saga de familia que muchos hijos fueron trabajando. Aníbal Fontana,
del que ya dije, es el autor de este maravilloso vaso. Tiene unos, vamos, los grabados de Fontana son maravillosos y él es el que dijo que todo lo que aprendió era de Leonardo da Vinci. Luego estaba también Francesco Tortorino, que trabajó en el tercer cuarto de siglo y el taller de los Aracci. No me voy a meter en esta parte histórica porque eso ya lo estuvieron hablando en otras conferencias. Los talleres. Los talleres de trabajo solían ser familiares. Como les digo, la misma familia solía... la fabricación de estos objetos tenían varias fases y tenían gente en la misma familia especializada en las distintas fases. Además, los conocimientos se los pasaban de padres a hijos. Por esta razón, tenemos muy poca información, muy pocos dibujos, muy pocos... De cómo se tallaba el cristal en esa época, de cómo se grababa, de qué utensilios manejaban, apenas hay dibujo, hay muy poca información. Por eso toda la información lo que les voy a contar de cómo se sospecha, o creo yo, que se tallaba en estos vasos, vienen de escritos ya del 18, cuando ya se está tallando vidrio, o de simplemente las técnicas de tallado de piedra. Este cuadro, que lo tienen en la exposición, es el cuadro de Screta, es la familia Miseroni, y se ve que en su casa tenían adosados los talleres. Esto es el taller de trabajo, esta es la familia Miseroni. Este cuadro, cuando lo vean, que la gente siempre me dice, ¿qué cuadro más malo? Pero este cuadro pasó un incendio, por esa razón se encuentra en tan mal estado. Está muy... Cuando suban a verlo verán que le falta... Está plano. Esta figura está muy rara, ese niño parece enano. Las joyas que tiene sobre la mesa no se reconocen, pero es por un incendio, no es que el cuadro sea así. Pero nos da muchísima información de cómo eran los talleres. Los talleres solían estar cerca de casa. Yo creo que los tenían en casa porque los materiales que utilizaban eran tan caros que como para que les robaran, mejor lo tenían en casa. Y a lo mejor había dos partes. Las primeras partes, que era del desbastado de la piedra, a lo mejor estaban más alejados, pero luego los talleres más para terminar la pieza y de grabado debían estar en casa. Todo comenzaría, como cualquier obra de arte, con un dibujo previo, un dibujo preparatorio. No se conserva ninguno. Esta pieza no está en la exposición, pero bueno, tenemos el dibujo de lo que sería finalmente la obra. Esto tampoco se tiene que ver, pero bueno, se parece un poco a lo que sería el Kakeseintao, este dragón portugués que se llama Kakeseintao, tendría un cierto parecido con estos dibujos. Los dibujos previos y los estudios, bueno, también se dice que incluso hacían modelos de cera para que los viera el cliente, el que fuera a comprar la obra. También estos dibujos también tenían que estar muy relacionados con la persona que, cuando encuentras el cuarzo hialino, es muy raro encontrar un bolo completamente transparente, es complicadísimo. Siempre tienen zonas con inclusiones, zonas con gases, con lo cual ellos tendrían que ir buscando, el especialista, la zona más transparente para de esa zona sacar el vaso. Esta zona la quito. Entonces, estos dibujos preparatorios supongo que estudiarían muy bien las piedras para ver cómo aprovecharlas al máximo, dado que eran un material muy caro. El taller estaba organizado en dos fases. Una primera fase sería el arte grossa, que lo hacían los cristallari, se llaman, que es la talla del bolo de piedra, del cuarzo que recibes, la pieza de cuarzo, es darle la forma del vaso, es llevarlo a la forma que va a tener el vaso. Y una segunda parte es el arte minuta o subtile, que lo hacen los intalladores, los grabadores, que es la decoración final del vaso. Vamos a comenzar por el arte grossa. Evidentemente no hay datos de cómo se hacía en aquel momento, ya les digo que eran dibujos de Leonardo, eran sistemas y posiblemente sistemas hidráulicos de sierras, de tornos, pero lo más probable es que se tallara como se talla una escultura. Es decir, el cuarzo no es un mineral muy duro, es un mineral que se podría asimilar en dureza al alabastro y por lo tanto se puede tallar, se talla como una escultura, con cinceles, con gradinas, a golpe. Entonces, bueno, he encontrado un vídeo de una talla de un vaso y lo estoy utilizando, evidentemente, para explicarlo. Esto sería más o menos como sería el cuarzo. Imagino que en este caso únicamente cogerían el trozo de aquí arriba, que es el más transparente, y entonces se decide cómo va a ser la obra. Este señor va a hacer un cuenco, ven que tiene aquí el diámetro del cuenco, este es el cuarzo que va a utilizar. Lo primero que hace es marcar en el cuarzo dónde va y luego ir desbastando. Con sierras o a cincel va desbastando hasta que le va dando la forma de cuenco
que está buscando. Una vez que se ha acercado a la forma, va hacia el interior, el exterior, tengan en cuenta que, como vieron antes, estas piedras tienen muchas inclusiones, tienen zonas de unión de cristales, es decir, un golpe puede cascar la piedra entera. Es bastante frágil, con lo cual estamos hablando de alta joyería o de piezas muy caras que hay que tratar con mucho cuidado. Una vez que ya te has acercado a la forma, posiblemente con ruedas, que imagino que en aquel momento serían hidráulicas o con algún otro tipo de movimiento, se va puliendo ya la superficie y se va afinando las paredes del cuenco. Aquí ven cómo va afinando. Todo esto siempre mojando la pieza. Por dos cosas. Por un lado, para refrescar la piedra, porque si no se calienta. Al estar pasando las ruedas se calienta mucho y puede estallar la pieza. Y por otro lado, como lubricante, para permitir que roce y que vaya haciendo su trabajo. Como ven, siempre todo está mojado. Esto que salpica es el agua. Ven aquí también el cuenco que está fabricando con el agua y siempre vigilando el grosor de las paredes, para que siempre le vaya quedando del mismo grosor. Hay piezas que dicen que podrían también hacerse a torno. Yo la sensación que tengo porque tengo la posibilidad de tocar las piezas es que yo creo que están hechas a mano. Cuando las tocas lo notas, pero parece ser que hay dibujos de Leonardo de Tornos y a lo mejor en algunos casos se podría hacer a torno, siempre reservando las zonas de las asas. Yo lo del torno es que no lo veo tampoco tan claro. Cuando ves las piezas, todas las zonas de enganche de las asas, si se fijan, tienen como unos tetones que salen para luego sujetar las asas. Eso con un torno ya no lo puedes hacer. Con lo cual yo pienso que lo debían hacer a mano. Debían tener unos talladores espectaculares para hacer esas piezas tan perfectas. Una vez que ya habían llegado más o menos a la forma que querían hacer, pasaban al pulido. El pulido se hace mezclando un polvo que suele ser de esmeril o con arcillas. Es una piedra muy dura, que lo que hacían es que la machacaban, se machaca muy fina, y ese polvo se mezclaba con agua y se utiliza para ir frotando. Ven aquí, se frota incluso esto es una rueda con un paño, se va frotando la superficie hasta que se deja la superficie lisa y brillante, se alcanza el brillo. Les he puesto esto porque cuando vayan a ver el cuadro de Excreta, ven que tienen estos cuencos aquí abajo, que yo creo que es para el esmeril, porque esto, si se fijan, son unos cuencos que no se quedan derechos, se quedan tumbados. Yo creo que es que metían el esmeril cuando lo machacaban, se ponía en estos cuencos y es como los bateadores de oro, no se ven en las películas, que mueven en esas bateas, mueven y luego lo dejan de cantar, de forma que el polvo más grueso se va al fondo y el más fino se queda arriba. Luego, para pulir, coges o el polvo fino de la parte superior o el más vasto para hacer los pulimientos más vastos y primeros. Y yo creo que ellos lo hacían con esto. Aquí ven un chico que está moviendo y posiblemente sea para el pulimento. Esto es, ves, ya van viendo que venga a frotar con el pulimento, al final se consigue el brillo. A mí esto me hace mucha gracia. Estos son los cuencos que venden ahora, que los venden de cuarzo, de cristal de roca, y me hace mucha gracia porque en la antigüedad lo que se buscaba eran los cuarzos más transparentes para que no se confundieran con vidrio. En la actualidad buscamos los cuarzos con más impurezas para que no los confundamos con cristal. Si esto lo hicieran con un cuarzo hialino, la gente pensaría que es un cristal, un vidrio, y no pagaría un precio tan caro. Así que buscamos el de peor calidad para que se note que es un cuarzo. Esta obra está en el Tesoro, se la bajan a ver, es una obra medieval, está sin decorar. Y esto es más o menos cómo quedaría una pieza después de terminar el arte grosa. Es decir, ya le han dado la forma y ya tiene que pasar al siguiente taller para que decoren la superficie. Realmente, los mejores piezas de cuarzo y alino salieron en la época medieval. En la época medieval encontramos unos pedazos de vasos como este. Esto es una pieza medieval que ven que las asas van unidas. Es un bloque, es decir, este bloque era mucho más grande y eran vasos mucho más grandes y compactos. ¿Qué ocurre? Que en el Renacimiento, bueno, en este caso, por terminar, este vaso medieval posteriormente fue decorado en el Renacimiento. ¿Qué ocurre? Que bueno, sigo aquí entonces. En el Renacimiento, en el siglo XVI, hubo tal
desarrollo de los lapidarios que las piezas que encontraban eran más pequeñas. No se encontraban piezas tan grandes como las medievales, con lo cual ellos lo que empezaron a hacer fue a juntar piezas más pequeñas. Esta pieza no ha podido venir a la exposición, se pidió, pero no sé, es la pirámide de Dionisio Miseroni. Es una obra espectacular y es para entender cómo aprovechaban al máximo este tipo de piedra tan carísima. Esta piedra debía ser un bolo absolutamente transparente, completamente transparente, un bolo de este tamaño. ¿Qué hicieron para aprovecharlo entero? Pues cogieron el bolo y lo primero que hicieron fue, con una sierra circular, ir bajando hasta que hacen esta columnita. Supongo que al llegar abajo del todo, rompen y sacan la columnita. Creo que las flechas las he puesto al revés, lo siento. Sí. Lo siguiente es, en torno a esa columnita, hacen otra bajada con un diámetro más ancho, bajan, rompen y sacan esta segunda pieza. Luego siguen con esta tercera pieza, con esta cuarta pieza y con esta quinta pieza. Es decir, han utilizado todo el cuarzo. Esta pieza cabe dentro de esta, cabe dentro, y toda iría dentro de este mismo cuarzo, porque debía ser una pieza espectacular, una pieza absolutamente transparente. Y si ven en el cuadro de Escreta, está representada más grande, no es tan grande en la realidad, pero aquí en el cuadro de Escreta, cuando suban a verlo, está esta pieza. Y aquí atrás tienen colocadas las otras piezas. La han pintado un poco más grande. Esta la he puesto porque después de lo que les he contado, de cómo se vaciaban y cómo se tallaban estos vasos, cuando suban a verlo, miren cómo han conseguido vaciar esta pieza. Esta pieza tiene forma de cantimplora, es de gota, con forma de cantimplora. Vean la apertura que tiene y utilizando esta apertura tan pequeñita han vaciado todo esto. Y las paredes son finísimas. Para que vean la técnica al grado al que pudo llegar. Lo que les decía de los bolos, en el Renacimiento ya lo que les llegaba eran piezas más pequeñas. Y además, cuando se utilizaba una piedra, a lo mejor un trozo quedaba, o sea, los trozos más pequeños se seguían utilizando, era un material muy caro y se seguían utilizando. Entonces, ¿qué hacían? Es cuando se empiezan a unir piezas más pequeñas. Empiezan a unirlas para conseguir piezas más grandes, hacen piezas más pequeñitas que van juntando con esas abrazaderas de oro que las decoran con esmalte y de esa forma, juntando muchas piezas pequeñas, consiguen hacer una pieza más grande. Fíjense, por ejemplo, cuando suban a ver este dragón, que el cuarzo que han utilizado para el cuerpo es de peor calidad. Tiene muy buen color, pero tiene muchísimas inclusiones, muchísimas impurezas y muchísimos fallos. ¿Qué hacen? Que lo utilizan para la zona del cuerpo que está toda decorada con las plumas del dragón. Sin embargo, para la cabeza, cuando suban a verlo, verán que utilizan un cuarzo hialino maravilloso, porque ahí sí que se va a ver la transparencia. En el cuerpo no les interesa. En las alas sí. Las alas también son absolutamente transparentes, como los pies. En el Kakeseintao pasa lo mismo. Esta pieza, que es espectacular, el cuerpo, si ven, no sé si se ve bien, pero ven que aquí tienen un fallo de cristalización. Fíjense cómo está toda aquí llena de fallos de cristalización, tiene muchas burbujas. Lo dejan para la zona del cuerpo que tienen todo tallado y decorado, mientras que la cabeza tiene un cuarzo espectacular. Y el pie también. Es absolutamente transparente, sin ningún color y con un brillo impresionante. Llegamos a la segunda parte, que sería la decoración del vaso. Sería el arte minuta subtile, que lo hacen los intagliadores, los talladores. Hay de dos tipos también. El intaglio di cavo, que sería el que excava, es decir, el que hace un bajo de relieve, o de relieve, que serían estas piezas que salen distintas. El de relieve, serían tallas, yo me imagino que lo mismo, con escofinas, con tallas, con pulimento, van tallando estas cabezas, estos cuerpos, las alas, las asas que verán, se van tallando lo mismo, se van trabajando como si fuera una piedra y luego puliendo hasta que consigues esa transparencia del hielo. Es lo mismo que, por ejemplo, es esta pieza. Esta pieza, cuando suban a verla, bueno, es que me gusta mucho también esta pieza, me gustan todas, la verdad, pero esta es una preciosidad. Si se fijan las alas, tiene unas patitas que son como de murciélago y está con los deditos así aquí abajo, como si estuviera jugando con los deditos. Y luego esta pieza tiene truco, que luego lo veremos al final. Y bueno, la talla de la cabeza es muy bonita. En cuanto al intaglio di cavo, es decir, el bajorrelieve, partiría primero también de un diseño.
Si nos tendremos que referir siempre a los dibujos renacentistas y enseguida vemos el parecido de estos dibujos pues con estos róleos, esta decoración vegetal. También lo vemos en este barco, el barco de la Tortuga, que es uno de las mejores piezas que tiene el museo, pues lo podemos relacionar con estos dibujos de los mares con los tritones, todos luchando, los monstruos marinos, los dioses, que también lo vemos aquí. Si bajan a verlo, esta es una preciosidad. Estos tritones que tiene, las figuras, es maravilloso. Y luego, por ejemplo, este es el fondo, no sé si aquí también ven las figuras, son estas figuras que ven aquí. Aquí estamos viendo a este, es este de aquí. Y luego en la parte alta estos niños jugando, pues miren, también los tenemos por aquí arriba. Es decir, es una decoración muy típica renacentista, lo mismo que este caso, con la decoración esta de vegetal que encierra, pues lo mismo, las escenas, o estos animales luchando. Esto es lo que les decía, que parece que las burbujas de aire parecen las gotas que se salpican en los tritones unos a otros. O esta, que es muy evidente con este velo que tiene, digo, esta vela que tiene, o este paño, y esta figura femenina, lo relacionada que está también con esta. Es decir, los que hacen estos dibujos no son simplemente entalladores, son dibujantes, son gente que sabe dibujar y que hace dibujos de la época. ¿Cómo se hace el intaglio de cabo? Se hace es un grabado, se denomina grabado a la rueda y lo mismo que les dije antes, no tenemos ningún texto ni ningún dibujo de la época. Con lo cual, para explicar cómo se hace, me voy a referir al grabado sobre vidrio que se está haciendo esta chica o a los camafeos. Bien, es más bien como una Dremel, es decir, son brocas con distintas formas, pequeñas, muy pequeñas, que girando y con un lubricante que suele ser aceite o agua, se va tallando. He traído este ejemplo de una piedra para que vean sobre piedra. Lo que ocurre es que tengan en cuenta que esto es un torno de mano. Este señor está dibujando tranquilamente. Mientras que la maquinaria o los tornos de época eran fijos, no eran de mano. Es decir, el torno estaba girando y tú ibas moviendo el vaso para ir dibujando, hacer todas las curvas perfectas, a lo que hay que añadir que cuando se empieza a tallar siempre hay que ponerle un lubricante o un refrigerante. Ese agua o ese aceite, en cuanto empiezas a tallar, se mezcla con el polvillo que sale, te hace un barro que no deja ver dónde estás tallando. Hay que estar limpiando constantemente, pero ellos cuando trabajan muchas veces no están viendo exactamente dónde están poniendo la punta de la broca. Esto es un banco de trabajo parecido a lo que serían los antiguos. Ven que aquí están todas las brocas, aquí estaría más o menos el taladro donde se coloca la broca y aquí estaría la pieza que se va a tallar. Es más o menos lo que está haciendo esta chica. Esta pieza es para echar el lubricante y tiene la pieza de cristal. ¿También por qué? Porque si tú tienes un cristal y te acercas con una broca, las vibraciones que tiene y el primer golpe puede hacer reventar la pieza. ¿Qué pasa? Que en este caso, cuando tienes material tan frágil, tienes que sujetarlo muy bien, muy fuerte, para intentar absorber esas vibraciones. Es por lo que se utilizan estos taladros o estas brocas fijas. Tú sujetas el vidrio con fuerza para intentar, y en el momento de tocar, que no tengas ningún problema, que pueda romper la piedra o que pueda romper, en este caso, el vidrio. Es decir, la verdad es que era bastante difícil. Si nos fijamos en el taller de Miseroni, lo primero que vemos es cómo movían estos taladros, los tornos y las ruedas. En este caso, si ven, esto es una rueda con un señor que está haciéndola girar. De aquí sale, no sé si se ve, pero luego si van a verlo, aquí sale la cuerda, el hilo, que va por aquí, o sea, da la vuelta y viene aquí. Aquí entra dentro del torno y hace girar la broca. Es decir, este señor estaba moviendo y el que estaba tallando, supongo que le podía decir más rápido, más despacio, para ahora, y podían elegir la velocidad. No siempre eran así, porque, por ejemplo, también tenemos el de pedal. Esto es un pedal
Es parecido a las máquinas de coser que van dando vueltas, pues era lo mismo, empezaban con el pedal y así iban haciendo girar el torno e iban tallando la pieza. O también el de arco. Esto es una cuerda que viene por aquí, aquí da una vuelta en torno al torno y entonces al ir moviéndolo, al ir moviendo el pie, la cuerda hace que gire. Lo que pasa es que es un giro para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, mientras que los otros dos son continuos. Parece ser que Miseroni tenía en su taller, que es una persona que va girando la rueda. ¿Y cómo eran las brocas y los taladros? Desgraciadamente este señor nos está tapando, pero si ven el tipo de caja donde está el rotor es muy parecido. Viene por aquí el hilo que viene de la rueda, está haciendo girar el rotor, que está sacando aquí el eje que gira, donde está la broca. Es muy parecido a esto. Y él está sujetando firmemente la pieza de cristal de roca que está tallando. Posiblemente este niño, pero eso es posiblemente, le esté ayudando con el agua o con el aceite o con el lubrificante. Y estas serían las brocas que se utilizan. Bueno, estas son modernas, evidentemente no sabemos cómo eran las de época, pero tendrían que ser muy parecidas. Estas son las cabezas. He sacado un dibujo de varias cabezas para que vean cómo se tallaba. No utilizas una broca para todo. Cuando ves estos dibujos hechos en cristal, vas viendo cómo ellos van cambiando de broca para irte... Es como si dibujaran con las brocas, van cambiando de broca para hacer un dibujo u otro. Es decir, una broca redonda te da este tipo de círculo, o si la arrastras puedes hacer una línea más gruesa. Si haces una acabada en filo, pues te da un corte en talud. Esta cuadrada, pues lo que te hace es una talla con las paredes rectas. Por ejemplo, la ovoide para hacer esto, esta para dibujar de lado, te da o esta forma ovoide o puedes hacer también líneas. Esta te sirve para hacer una media uña, o si la pones derecha haces un círculo, lo mismo que esta. Esta también te hace el circulito, o si la pones de lado puedes hacer una forma de uña. Por ejemplo, este perro de aguas de la cacería de la Montería, pues sí que podemos ver este tipo de broca aquí, que ha hecho el círculo. Sin embargo, estas medias brocas a lo mejor ha utilizado esta, que son más grandes, y ha utilizado una mediana. Aquí la ven, por ejemplo, esta, con este tipo de broca. Sin embargo, para el morro del perro, posiblemente haya utilizado esta o esta, haciendo una línea más ancha. Luego una broca muy chiquitita para hacer los dientes y para hacer la pupila. Luego, por ejemplo, aquí en el lateral, pues también habrá utilizado una de las de línea. Y luego brocas más gordas para hacer el agua. Esto lo podemos ir viendo en las distintas piezas, por ejemplo, como aquí los juncos ha ido mezclando la dirección de la broca. Es bonito ver este perro que ha cazado un pato o ha recogido un pato, cómo con una broca grande han hecho el cuerpo del pato y luego con unas dos pequeñas han hecho los muslos y luego con otras más pequeñas las patitas del pato. Cómo han dibujado todas las plumas. Estos son los pájaros que a mí me encantan, con estas patas largas, cómo lo hacen todo ellas más o menos con la misma broca, pero luego el cuerpo lo rematan con esas bolitas que hacen toda esa decoración tan preciosa. Y bueno, las cabezas de los caballos. Los caballos les gustaban mucho más que nada, eran como los coches de la época. Entonces, si se fijan, los cuerpos, incluso la figura humana no es tan buena como los cuerpos de los caballos, son espectaculares. Esta cabeza de caballo es impresionante. Cómo se ha ido tallando, un primer rebaje. Cuando lo ves con el binocular, como puedes ver la profundidad, te das cuenta de cómo van entrando las brocas para ir dibujando primero la cabeza, luego las cejas, el ojo, la pupila. Es impresionante el labio del caballo, la nariz, que tiene 3 toques de broca. Yo les digo que además es que tampoco sabía exactamente dónde colocaban la broca. El pelo del caballo, cómo lo han hecho con 2 brocas distintas. Cuando suban a ver la Montería verán de lo que estamos hablando. Hablamos de micras. Es que para hacer esto es un detalle utilizar primero una broca y luego una segunda broca para darle movilidad al pelo. Y todo eso que les he enseñado está aquí. Esto es la decoración que tiene el vaso de la Montería, todo lo que les he enseñado, el caballo que hemos visto es este de aquí y este de aquí. Es impresionante cuando lo ves de cerca y lo amplías, el grado de dibujo y de perfección que tenían.
Aquí también, por ejemplo, esta cara es muy interesante ver cómo hacen el pelo, cada vez profundizando más, y cómo han hecho el ojo, la ceja, la boca, y también cómo dibujan el cuerpo, cómo van sacando sombras. Además, cuando se ve con el binocular también se ve la dirección de la broca, queda la línea del dibujo y se ve la dirección de la broca, y todo este claro oscuro que van sacando para hacer toda la figura. Cuando se inicia una restauración tenemos que conocer muy bien el material, en este caso el cristal de roca. También tenemos que conocer las técnicas de fabricación, es muy importante para no confundirla con intervenciones anteriores, posteriores, pero también es muy importante conocer la historia de la pieza para entender cómo nos ha llegado y saber cómo tenemos que actuar ante ellas. Hay veces que las actuaciones que han recibido son agresivas o no lo son, o le viene bien, la dejamos, la conservamos, con lo cual siempre hacemos un estudio histórico y les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el tesoro del delfín que tenemos en el museo. Comenzamos hablando de Luis XIV, rey de Francia. Luis XIV tenía uno de los mejores gabinetes de maravillas del momento. Había heredado muchas piezas, había comprado muchas más, lo había incrementado, y su hijo, Luis, el gran delfín, que no había heredado nada todavía, también estaba creándose su propio gabinete de maravillas, de piezas de estas maravillosas, como las llamaban ellos. Compraban por toda Europa y tenían dos buenas colecciones. Cuando muere Luis, el gran delfín, su hijo Felipe V, que ya es rey de España, tiene derecho a parte de la herencia. Entonces le preguntan qué se quiere traer a España, y lo que él elige, ni pinturas ni esculturas, él lo que elige es el tesoro del delfín, el gabinete de maravillas. No se trae todo porque Luis, el gran delfín, tenía muchas deudas, y entonces cuando muere se salen a la venta, a subasta, gran parte de la colección para pagar todas las deudas que tenía que pagar. Eran piezas carísimas en ese momento. Y de lo que queda, una parte se la trae Felipe V a España. La selección de piezas las hace con su abuelo, con Luis XIV. Parece ser que tenemos piezas tan buenas de cristal de roca porque Luis XIV tenía mucho cristal de roca ya y le interesaba quedarse más bien con las piezas de piedra de color, que llamo yo al resto de las... Entonces, por esa razón salen obras maestras como la Montería, como el vaso de la Tortuga, que son realmente piezas importantísimas. Por eso se las traen a España. Es decir, no es un resto de una herencia, es la selección de lo que más le interesaba a Felipe V traerse a España. Cuando viene a España, primero se lleva al Alcázar Real, allí no se llega a colocar y se decide mandar a la granja. En la granja llega, embalado en cajas, pero se empieza a hacer un diseño para colocarlo, pero nunca se llega a terminar el diseño. Hasta que durante el reinado de Carlos III, que hereda esta parte de la colección, he puesto también este retrato de Carlos III para ilustrar un poco el interés que tenía Carlos III en todas estas novedades que venían de América, las piedras preciosas. Él también tenía un gabinete de curiosidades muy importante y valoraba en gran medida el tesoro del delfín. ¿Qué ocurre? Que en esa época es cuando Franco Dávila propone a Carlos III fundar el Real Gabinete de Ciencias Naturales con la colección de Franco Dávila, que tiene una colección magnífica, y entonces Carlos III, para apoyar este gabinete, le da lo mejor que tiene. Aparte del tesoro del delfín, le da piezas impresionantes, y entre ellas el tesoro del delfín, que mucha gente, me da rabia a veces como que se lo quiere quitar de encima a Carlos III. No es así. Carlos III quiere dotar al nuevo instituto de lo mejor para que sea uno de los más importantes de Europa. Por esa razón dona el tesoro del delfín. Allí se queda, en el Real Gabinete, se queda expuesto hasta que durante la invasión francesa, evidentemente, cuando los franceses se retiran de Madrid a la estampida, se llevan el tesoro del delfín. Se lo llevan como pueden, sin embalar, metido en paja, se dejan los estuches originales, que son los que realmente protegen las piezas, los dejan todos en Madrid, y el tesoro lleva bastante perjudicado a París. En 1839,
En 1815, el gobierno francés devuelve el tesoro a España. Lo que ocurre es que estaba tan machacado, que yo creo que no sé si por qué, pero el caso es que antes de devolverlo a España, se lo llevan a un joyero para que lo repare un poco. Debía estar ya bastante, le debían de venta bastante. Y entonces hay piezas como esta, que tenemos el estuche, y que cuando vuelve de París viene con este pegote aquí arriba, que lo puso este joyero, que los estuches son muy interesantes en piezas que nos faltan fragmentos para saber cómo eran originalmente, el tamaño que tenían, nos dan la idea del volumen. Y esta pieza es muy gracioso porque, fíjense lo que le pusieron aquí arriba, realmente no pega nada, muy francés, pero nada. Entonces el tesoro vuelve muy tocado, vuelve muy manipulado, pero vuelve a España. Las piezas vuelven otra vez al Real Gabinete, vuelven a quedar allí, pero hasta que la regente, María Cristina, la reina regente, decide que quiere que las mejores colecciones de la monarquía estén todas juntas y que entonces el Tesoro del Delfín, que en ese momento es muy importante, prefiere que venga al Museo del Prado, donde está lo mejor de la colección real, no que se quede en el gabinete. La pelea fue impresionante porque el gabinete no quería soltar el tesoro ni para atrás, y salió en prensa, hubo un montón de cartas, hubo peleas, hasta que la reina, en 1839, ya firmó un decreto que el tesoro se va al Museo del Prado. Entra en el 39 y se instala en la planta baja. No tenemos ninguna foto ni nada de ese momento. Yo es que siempre que se hace una intervención siempre busco todas las fotos antiguas porque te da mucha información de la pieza y de lo que le ha podido pasar. Se instalan en la planta baja y hacia 1844 Jane Clifford, una fotógrafa inglesa, realiza una serie de fotos de las obras maestras del Museo del Prado, tanto de pintura como escultura y esto, y fotografía todo el tesoro del delfín. Estas son las primeras piezas que tenemos. Esta es de Dos Picos, que luego veremos. Esta pieza se la pusieron en Francia, no era así, pero la trajeron de Francia. Tenemos la montería, que veis que está completa, tenemos el caquesintao, que luego lo veremos, que veis que tiene aquí la abrazadera, aunque ya no tiene la parte de abajo. En 1866 se hace un nuevo montaje, que son las vitrinas octogonales. Aquí las veis cómo quedaron las piezas colocadas. También así podemos ir siguiendo las piezas e ir viendo pues, el estado de conservación que tenían cada pieza en cada momento. A veces vemos que así podemos saber cuándo se rompió, cuándo falta una pieza o qué problema pudo tener. Hacia 1879 se hacen otra serie de fotos que las hace Laurent Minier, que hace otro seguimiento de todo el tesoro. Aquí las tienen también. Y en 1915 se instalan en la Galería Central. Se instalan junto a todas las obras maestras, en el centro se ponen estas vitrinas y aquí se coloca todo el tesoro. Para que vean la importancia, porque claro, ahora está ahí abajo en el sótano y nadie lo va a ver, pero esta colección ha sido muy importante en el museo y la vamos a revalorizar, para que vean la importancia que tiene. Estuvo aquí colocada hasta, tristemente, en 1918, un conserje del Museo del Prado se dedicó a robar piezas del Tesoro del Delfín. La pena es cómo lo robó. Se dedicaba cada día, se compinchó con un joyero, un anticuario, iba arrancando la orfebrería, arrancaba un cachito de es que están las fotos de los dragones con esmaltes, las asas, toda la orfebrería. Le arrancaba las piedras, iba sacando poquito a poquito, le arrancaba las piedras y lo fundía para venderlo al peso. O sea, realmente fue horroroso. Estuvo unos meses trabajando de esta forma hasta que le pillaron, pero en ese momento ya se habían perdido 11 vasos y 35 habían sido mutilados. Esta es la policía, se le llamó, este es el artículo del ABC, este era el titular, la Policía Científica en Acción en el Museo del Prado. Y bueno, aquí están sacando las huellas, según lo que decía el ABC, están sacando las huellas dactilares de toda la zona esta. De toda esta investigación, bueno, se paró, aparecieron, no sé si recuperaron alguna pieza que quedaba en la casa del joyero no lo sé muy bien. El caso es que... sí. El caso, bueno, es que se me ha metido esta diapositiva, se lo cuento. Esta es una de las piezas que se robó. Ven aquí en la foto antigua, ven que tenía esta pieza aquí abajo y cómo la ha perdido. Esta fue del robo de 1918. O esta otra, esto también fue robado en ese momento. Esta me da menos pena porque eso ya le digo que lo pusieron los franceses. La otra me da más pena.
pero vamos, también lo robaron. El caso es que en el Museo del Prado, cuando todos los fragmentos siempre se han ido guardando en los almacenes. Cuando yo llegué, se hizo con el traslado al nuevo edificio, lo que hicimos fue un barrido de todos los almacenes buscando las cajas donde quedaban fragmentos. Por todo se guarda y había bastantes fragmentos. Yo todos esos fragmentos de escultura y de artes decorativas los fui clasificando y poco a poco fui uniendo esos fragmentos con sus piezas originales. He ido más o menos sabiendo dónde va cada uno. Y una de las cajas era esta, que yo llamaba la caja de la policía, porque cuando la abrí me encontré los sobres del momento de la investigación, causa por el robo en el Museo del Prado. Y estos son los objetos devueltos por el juzgado de instrucción, por el robo en este museo. En esta caja estaban todas estas cartas y estos sobres con algunas piezas todavía metidas de poco valor. Y luego había muchas piezas de cristal de roca que habían ido juntando, de cristal de roca, de otro tipo de cosas. Yo todo esto lo organicé, puse orden y fotografié todas las piezas, me las archivo, pues para ver si cuando luego vas por el museo y de pronto ves una pieza, de pronto la asocias, oye, esto debe ser de aquello, ¿no? Y hemos ido juntando muchas. Y esta es la famosa caja de la policía que luego haré referencia. El tesoro, sigue después del robo, siguió ahí instalado hasta que llega la Guerra Civil. En la Guerra Civil las piezas se embalan otra vez para sacarlas, ya saben que se sacó todo el Museo del Prado a Suiza. El tesoro del Delfín fue con todo este conjunto. La verdad es que se hizo de una forma espectacular, muy cuidadosa, muy cuidadosa, y con un listado del estado de conservación de todas las piezas, de cómo se iban, la que tiene una fisura, la que tiene un golpecito. Fue espectacular cómo lo hicieron. Y el tesoro volvió bastante bien. Lo mismo que se fue, vino muy cuidado y hubo algún que otro accidente del que luego hablaremos, pero la verdad es que se hizo con mucho cuidado ese viaje. También después de aquello después de la Guerra Civil, se coloca en un nuevo sistema expositivo, es este de aquí. En esta sala octogonal se hacen estas vitrinas y aquí se van metiendo todas las piezas. Aquí ya, por ejemplo, vemos que el vaso de la Montería ha perdido. ¿Dónde está el vaso de la Montería? Aquí. Ha perdido el pie y ha perdido la tapa. Es decir, podemos ir siguiendo las piezas más o menos como se encontraban. Hasta que en estuvo en esa instalación hasta que por obras todo el tesoro se lleva al Banco de España, porque se iba a hacer una climatización nueva en el museo, se lleva al Banco de España, se queda depositado en el Banco de España y durante esa época también se restaura. En 1982 se hizo una restauración en la que se quitaron todos los adhesivos antiguos, se limpiaron las piezas y se pegaron con resinas, con adhesivos nuevos para la nueva instalación que se hizo en 1989, que es la que tenemos hasta la actualidad. Si bajan, que espero que bajen algún día, porque poca gente baja, en la -2 está la Sala del Tesoro, que tiene una puerta acorazada, blindada, preciosa. Pues el tesoro se va a quitar de ahí ya. A mí me da un poco de pena por la puerta acorazada. Siempre me gusta eso de la idea de abrir la puerta, la caja fuerte, para entrar a ver el tesoro. Pero es que esta sala justo pasa por debajo el tren, tiene vibraciones y además está bajo el nivel freático. Entonces es una sala que realmente va a ser mejor sacar de allí todo este conjunto de piezas. Y esperamos que a finales del año que viene podamos inaugurar una nueva sala expositiva en la segunda planta en la zona de Goya. Bueno, ya más o menos conocemos el material, conocemos las técnicas, conocemos la historia y ya llegamos a la restauración. La restauración, lo primero que tengo que decir es que el cristal de roca es un material muy estable. Apenas es un material que no tiene problemas. El único problema que tiene es la fragilidad, que esté roto y que esté sucio. Hemos hecho una limpieza de todos los vasos de cristal. Tengo que decir una cosa que no se nota a veces cuando ves solamente el vaso. Bueno, esto es un detalle para que vean. Toda la limpieza se ha hecho de toda la superficie, pero luego con binocular, poco a poco, se han ido limpiando toda la suciedad que estaba metida, van viendo, en los rizos. Eso se ha ido haciendo poco a poco a base de brochitas, de palillos de madera y de disolventes. Se ha ido limpiando toda la suciedad que tenían los vasos. Porque los vasos les pasa, yo siempre digo, les pasa un poco como al vidrio ya no sé si digo vidrio, del coche, que tú lo ves limpio hasta que pasas el dedo y dices, ostras, ¿cómo está de polvo? Pues con esto pasa lo mismo. Tú ves los vasos y dices, pues están muy limpios. Los empiezas a limpiar y hay otra cosa.
No debería decirlo mucho, pero si suben a ver la exposición se darán cuenta, comparen los vasos que han venido de Italia, de Florencia, unos vasos maravillosos, comparen el color del cristal con los del Museo del Prado. Cuando vinieron los de Florencia, yo le pregunté a la Correo, le digo, ¿habéis restaurado las piezas? Y me dijo, sí, hemos restaurado la orfebrería porque el cristal estaba limpio. Si suben a verlo, fíjense el cambio de color que hay en los del Prado, que están limpios, y los que vienen de Italia. Es decir, la limpieza se nota. Lo tengo que decir porque nos ha llevado muchas horas dejar los vasos como los hemos dejado. Hemos ido limpiando con distintos... La suciedad es muy diversa, desde adhesivos antiguos, suciedad normal, acumulada, entonces con distintos disolventes, con agua destilada o con alcohol o a punta de bisturí. Por ejemplo, este vaso... Este amarillo también es de la foto, no voy a deciros que me ha quedado así, tengo que reconocer, pero sí que es verdad que lo que os decía de la transmisión de la luz, cuando estos vasos tienen restos de adhesivos, veis que aquí quedan restos de esas resinas que se han oxidado y se han puesto amarillas, la luz que corre dentro del cristal enseguida coge el color que tiene cerca y los vasos se quedaban con un tono como más amarillo. Ven aquí abajo y tienen como un tono amarillo. Eso era de las resinas, de estas resinas que hay aquí, que tampoco eran muchas, pero es que transmite todo ese color. Y luego la suciedad propia, esta oscura, negra, todas estas resinas se han ido quitando a base de disolvente o a punta de bisturí de forma mecánica, con mucho cuidado, y luego se limpiaron todos los cristales. Le digo que, bueno, tengo la suerte de que ustedes lo pueden apreciar en la exposición comparándolo con los de Florencia. Las resinas que se utilizaron en 1982 se utilizó lo que en el momento era lo más correcto. O sea, no podemos pensar que se hizo mal porque esa resina ha amarillado mucho. Es que en cada momento trabajamos con lo que es lo mejor en ese momento. Y entonces utilizaron las resinas de epoxi que han amarillado mucho. Estas resinas las hemos ido quitando. También luego verán una foto en la que se ve cómo lo vamos quitando. No se disuelven con nada, simplemente se ponen un poquito blanditas, pero hay que ir con unas láminas que nos fabricamos, unas láminas metálicas, mojando un poco e ir retirando hasta que conseguimos separarlo, porque no es por nada, pero cuando estamos con estas piezas se te pone el corazón en un puño. Es decir, en el momento que separas la pieza, en el momento que hace clac y se separa, es un momento horroroso, hasta que te das cuenta que se ha separado por donde se tenía que separar, que no se ha separado por un sitio nuevo. Hasta ahora lo hemos hecho todo con mucho cuidado, pero crea mucha tensión trabajar con estas piezas. En este caso, por ejemplo, esta tapa estaba muy amarilla. También quitamos cuando podemos quitar. Esta tapa se veía mucho, hacía muy feo y sí que poco a poco conseguimos, nos llevaron unas pocas semanas, pero conseguimos quitar todo el adhesivo y despegarla. Sin embargo, la cabeza, ven que también la han pegado con el mismo adhesivo, pero en este caso es mucho más complicado, tiene muy poco espacio y ahí sí que puede ser peligroso separarla, o sea, sí que podemos hacer daño a lo mejor al cristal si intentamos quitar esa resina. Es decir, hay que valorar hasta qué punto puedes quitarlo o no puedes quitar. En este caso dejamos la de la cabeza, porque realmente era muy peligrosa, además está aquí la unión y nos daba miedo. Cuando suban a ver este vaso, sí que se pueden ver que la cabeza se ve un poco más amarillenta, por lo que os digo, que se trasluce. Aquí, sin embargo, como es un cristal que luego se quedaba un poquito encajado, lo hemos pegado, ¿ves? Se ve aquí, lo conseguimos separar, este es el momento en el que vamos a pegarlo, y hemos utilizado, en vez de una resina, un adhesivo mucho más reversible, que amarilla menos. Lo que ocurre es que luego les contaré que yo sí que uso también resinas, porque hay casos en los que no puedo utilizar adhesivos tan reversibles. Estos adhesivos, el cristal no agarra tan bien como otros, entonces siempre corre el peligro de que en algún momento se pueda separar. Si esta pieza se separa no va a pasar nada porque se sujeta por la parte de abajo. Entonces puedo utilizar ese tipo de adhesivo y así es como hemos dejado la pieza. Bueno, esta fue la joya de la corona. Esto, después de la Guerra Civil, el vaso de la Montería es este. Lo tenemos aquí, lo tenemos en el 66 aquí colgado de vitrina y lo tenemos en el 40 que ya no tiene ni base ni tapa. Y es porque durante la Guerra Civil vuelve sin el pie y sin la tapa. Así estaba expuesto hasta el año pasado. El año pasado estaba colocado en la vitrina con un pequeño soporte y solamente estaba el vaso de la Montería. Para esta exposición, Leticia Azcue me pidió que este soporte que no le gustaba, que por qué no intentábamos, partiendo de fotos antiguas, hacer una pieza parecida de la tapa
que nos llevara un poquito pues, con metacrilato, una cosa así que pudiera ser un poquito más adecuada que esta peana. Cuando me puse a investigar la forma, de pronto me acordé de la caja de la policía y la tapa y el pie estaban en la caja de la policía. No saben la alegría que fue cuando nos dimos cuenta que teníamos el vaso de la Montería completo. Fue impresionante. Cuando se lo dije a la conservadora y a la... Vamos, fue un momento mágico. Esta es la casa, lo que yo llamo la caja de la policía, y aquí ven la tapa y aquí ven el pie. Estaban ahí. ¿Qué es este? ¿Qué ocurrió? Pues posiblemente durante el embalaje para la guerra civil, a la ida o a la vuelta, posiblemente levantaron el cuerpo, se les caería la base porque va aquí colocado dentro, tiene aquí como un tetoncillo que se mete aquí dentro, se caería, se rompería, con lo cual, ante el peligro de dejar la tapa sobre el vaso, lo que hicieron fue separar la tapa y el pie del vaso. Y una vez que separan las piezas, se fueron por dos caminos distintos y cuando vuelve de la guerra civil se da por perdida la tapa y el pie, que alguien debió recoger y llevó a la caja de fragmentos. Y aquí estaban, lo cual fue impresionante, las que estamos muy contentos. Este es el estado de conservación que tenía, a base de disolventes también, ya les digo, fuimos separándolo, fuimos limpiando todas las piezas. Como les digo, la limpieza se hace primero a grosso modo y luego a petit modo, porque esta pieza, una vez que ya hemos hecho toda la limpieza, de pronto te das cuenta que queda un pequeño brillo amarillo, es que es así. Y cuando lo miras con el binocular te encuentras que te ha quedado un restito de resina que tienes que limpiar para que recupere toda la luminosidad. Es impresionante el mínimo, o sea, cómo transmite la luz estas piezas, es impresionante. Esta es la pieza ya limpia y cómo la pegamos. ¿Qué ocurre en este caso? En este caso yo he recurrido a las resinas. Es una resina más moderna, es una resina que no amarillea, más de restauración. ¿Por qué? Porque yo no me puedo jugar que en el vaso de la Montería, por utilizar un adhesivo más reversible, que agarra menos, en algún momento pueda fallar y se rompa la Montería. En este caso prefiero utilizar un adhesivo, aunque sea poco reversible, pero que esté segura que esta peana va a sujetar bien la Montería, que jugármela por utilizar un adhesivo muy reversible, jugarme la posibilidad de que esta pieza se pueda en algún momento caer. Bueno, un problema que tuvimos, ¿ves? Esto es como termina la pieza, esta pieza se encaja dentro del pie, es así. El problema que teníamos es que la pieza cuando la colocabas se movía. Entonces, para pegarla bien, que quedara firme, lo que hicimos fue esta especie de balancín. Hice un balancín con unas cuerditas que salía por arriba, colocaba la Montería y tirando de las cuerdas lo nivelaba. Cuando había conseguido que quedara perfectamente recto, íbamos bajando la pieza, colocábamos el adhesivo, lo colocábamos perfectamente nivelado encima del soporte. Y se quedaba así. Bueno, esta resina es muy estable, pero tarda 3 días en fraguar, con lo cual teníamos que hacer estos sistemas para que estuviera durante 3 días quieto y de esta forma conseguimos dejar la Montería, ven, ya está pegado, perfectamente alineada y recta. Es un caso parecido con lo que pasó con el cacaseitao. El cacaseitao es un dragón de la tradición portuguesa. Esta pieza es un juego. Cuando lean la tablet, lo que cuenta la conservadora Leticia Arbeteta, estas piezas eran juegos, eran muy sutiles. Ahora, al final, verán por qué. Este es el cacaseitao en 1839, que tenía todavía esta unión, tenía aquí la abrazadera, y cuando llega a la actualidad no tiene la abrazadera y está pegado con la misma resina. Hicimos hicimos lo mismo. Si se dan cuenta, esta escultura no estaba recta, estaba torcida. Si ven que esta es la peana, ven que la cabeza se va para allá. Y si en esta de aquí, ven que hace como una V. Estaba de lado. Con lo cual le quedaba, se notaba. No es una cosa muy evidente, pero sí que se notaba que no estaba bien colocada. Yo realmente, viendo el grado de destreza que tienen estos artesanos, no creo que en su momento ellos lo dejaron torcido. Seguramente utilizarían unas pastas de nivelar y en su momento la figura quedaría recta. ¿Qué hicimos? Lo primero fue retirar la resina. En este caso, esta es mi compañera Ana Palacio, que estaba retirando la resina. El pie es de cristal tan bueno, tan maravilloso, tan transparente, que si se fijan está trabajando con el cacaseitao
hacia abajo. Bueno, como los disolventes son muy tóxicos, estábamos con la máscara y trabajando con el binocular. El binocular atraviesa toda la base para llegar a donde está la resina. O sea, está viendo a través de eso y eso es lo que vemos aquí. Fíjense la transparencia del cristal. Es impresionante. Y estas son lo que les digo, las chapitas que nos fabricamos, son chapas metálicas, las vamos lijando hasta que le damos la forma que queremos, vamos metiendo, este es el disolvente, la chapita metálica y vamos poniendo disolvente, otra vez, vamos poniendo disolvente hasta ir rascando, rascando, rascando hasta que conseguimos quitar toda la resina. Pasó lo mismo, tuvimos que hacer el mismo sistema, se lo cuento más rápido. En este caso lo que pasa es que como no teníamos una superficie recta, como me pasaba con la montería, la tuvimos que poner de plastilina. Pues seguimos una superficie de plastilina para ver cómo quedaba el nivel, para nivelarlo. Hicimos el mismo columpio, ven que está aquí columpiándose el caca sentado, y colocamos aquí la resina y bueno, lo pegamos. Va bajando hasta que queda. Aquí es nivelando con las cuerditas, vamos nivelando hasta que queda perfectamente y así es como se queda la figura durante 3 días hasta que fragua. Y esta es la maravilla de esta pieza. Esta pieza, esto es una cosa de las pocas que no se puede ver en la exposición. Esta pieza es un juego y cuando le quitas la tapa, lo que ves es este señor. Si se fijan, los ojos están aquí. Donde apoya el vaso, esta es la boca. Y esta hoja que tiene por cejas está aquí abajo. Es decir, este vaso no se veía hasta que lo destapabas. Tenía ese juego, es decir, eran piezas que el que las poseía le permitía a alguien que las completara. Esto está muy bien explicado en el catálogo, toda la explicación de Leticia Arbeteta sobre el significado que tenían estas piezas en el Renacimiento, el valor, el juego, la riqueza que tenían, el tema intelectual es muy interesante. Y esto es una pena porque estuvimos pensando cómo enseñar la pieza, si tapada o destapada. Al final está tapada. No se puede ver la cabeza así. A lo mejor en la nueva exposición alternamos para que se pueda ver de vez en cuando porque realmente es una preciosidad. Este es el último caso que les traigo, es el vaso de Moisés. Bueno, tiene las mismas resinas, el mismo problema de limpieza, pero aquí tuvo un problema más gracioso. Este es el brazo cuando lo limpiamos. En este caso no hizo falta ningún columpio, simplemente se colocó con la resina sobre un soporte plano. Pero este vaso, se lo digo para cuando suban, vean el cristal, espero que vayan sacando ojo, porque los cristales los hay mejores. Si se fijan, vayan fijándose en los brillos del cristal, la transparencia que tienen. Es muy interesante las bolitas que terminan los vasos, esas bolitas pequeñitas, esas bolitas se hacían claro, posiblemente con los restos que quedaban de ese cristal maravilloso, y son siempre de un cristal espectacular, tienen un brillo espectacular. Y esas bolitas a veces me daban ganas de llevarme la bolita solamente, porque están hechas a mano, no son perfectas y son siempre de una transparencia impresionante. Entonces, al final vas sacando hojas, viendo lo que es el cuarzo más ahumado, el cuarzo más transparente, más blanco. Y en este caso tuvo gracia porque la limpieza la comenzó mi compañera y entonces, nada, hizo la primera limpieza y tal, y cuando terminó yo veía que estaba poco brillante y que estaba oscuro. Y yo, claro, me digo, limpia más, si se puede limpiar más y tal. Me decía, Elena, que no, que tal, que... Al final, ¿qué ocurrió? Que suban a verlo, es del mismo autor, pero este cuarzo está ligeramente ahumado. Es ligeramente ahumado, por eso no tiene el color tan claro que tiene este. Y el problema que tiene en la superficie es que posiblemente este vaso se utilizó. Este estuvo guardado toda la vida, tiene la superficie perfectamente brillante sin ningún tipo de daño, pero este sí que se usó. Este vaso se abre por aquí y luego este taponcito es un taponcito como de farmacia que también se abre. Yo creo que a lo mejor se utilizó como perfumador en algún momento, echando el perfume por aquí y abriendo este taponcito pequeño para que saliera. ¿Qué ocurre? Que los perfumes eran aceites. Y lo que le ha ocurrido a este vaso es que en algún momento, a lo mejor los aceites al endurecerse, lo han limpiado, lo han fregado, tan a conciencia que han arañado la superficie. Tiene toda la superficie arañada y por eso no tiene el brillo que tiene su compañero. Están juntos en la exposición y la talla es maravillosa, son estos dos, pero hay esa pequeña diferencia en el cristal. Y no es que este cristal sea peor, es que está muy arañado por el uso. Bueno, mira, aquí se ve, esta la puse para ver si se puede ver un poco
cómo está la superficie de arañada. Y bueno, ya que tanto he hablado del cristal de roca, simplemente voy a mostrar un poquito de vidrio, que son los esmaltes, pero simplemente para que vean porque sería otra conferencia. Solamente los esmaltes y la orfebrería del tesoro es espectacular. Este es el vaso de Moisés, el que estábamos viendo antes. Cuando suban verán, aquí ven la lluvia de Panácimo, aquí ven al faraón cruzando el Mar Muerto, aquí ven al pueblo judío adorando al becerro de oro y aquí baja Moisés con las tablas. La verdad es que cuando vean el tamaño que tiene, esto está hecho en vidrio coloreado a base de capas de vidrio, lo metes al horno, lo sacas, otra capa de vidrio, lo metes al horno, lo sacas, siempre evitando que se funda. Es impresionante. Los esmaltes del tesoro, otro día habrá otra conferencia solamente sobre los esmaltes. Y les dejo con esta pieza porque es la que no van a poder ver. Así que muchas gracias por su atención y espero que os haya gustado.